realmente he encontrado mi gran ikigai aquí. O Ujú. sea, es que ya no es solamente que me apasiona el mundo de la salud digestiva y los microbios, es que he encontrado tal satisfacción personal en poder ayudar a otras personas que me genera tal bienestar y tal felicidad que yo creo que solo por eso podría haber ganado unos 10 años de vida. La microbiota, todo lo desconocido y a la vez lo que nos está dando de bienestar en el momento que empiezas a descubrir cómo te puede mejorar en tu día a día. Y bueno, claro, cuando descubres que realmente lo que comes y el ejercicio es solo una pata de todo lo demás, cuando llevas un rato desconectado, es que se te olvida. Y estás presente y eres capaz de Mm. disfrutar desde otro punto de vista, ¿no? Descansas mejor, duermes mejor, tienes menos cortisol. Si no haces estas paradas, estás todo el rato como que no llegas, que no llegas, que no llegas. Y muchas veces la propia emoción de no llego, cuánto trabajo tengo, cuándo voy a hacer esto, Ujú. todo eso es muchísimo peor que venga un perro y te dé un susto y te suba el cortisol a 500, ¿no? Después de una situación estresante, cómo de repente no vamos igual al baño. Claro, o diarreas, o se te cierra el estómago, cuando tienes Ah. nervios, ¿dónde te duele? Te duele el estómago. Es el gran templo emocional. Ejercicio, naturaleza, tribu, abrazos, risas, baile, porque todo eso nos va a ayudar a sostener mejor este mundo de locos que vivimos. ¿Estás preparada? Esto es Con B de Salud. Hoy hablamos con Mariana Arostegui. Ella es conocida por su trabajo en redes sociales como Orgánica Lim, donde lleva años traduciendo la evidencia científica, lo pone en palabras muy pedagógicas y para que llegue a todo el mundo. Acaba de publicar el libro Desincronizados y hoy vamos a intentar poner el foco para sincronizarnos, que no sé si es fácil. Mariana, bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Estoy encantada de estar aquí, de compartir un poquito de lo que sé. Bueno, la verdad, ese poquito que tú dices para nosotros es mucho, porque realmente dando una vuelta por tu libro es como si hubieras hecho una enciclopedia de la desincronización femenina. Tienes toda la razón. El día que lo recibí dije, Dios santo. Menudo tocho, a ver quién se lee esto. Digo, sí, sí, la verdad es que el verano me inspiró muchísimo y también te tengo que decir que no solamente tiene pues lo que tú sabes de lo que aprendes, es que meto muchísima experiencia de años de consulta y es que al final todo eso está en ejemplos, en situaciones reales y al final pues añade mucho al libro, claro. Bueno, explícame un poco porque tú eres bióloga de formación. ¿Cómo Ujú. llegas a pasar consulta y sobre todo para centrarte en este sector femenino y sobre todo ayudar a las personas a sentirse mejor? Bueno, yo estudié ciencias biológicas, lo tenía clarísimo desde el colegio porque quería, yo siempre decía que quería salvar el mundo, quería ayudar, pero yo me veía primero como la que iba a salvar las ballenas porque me encantaba la biología marina, me gustaba bucear y demás, pero luego cambié a que iba a salvar el cáncer y al final no salvé a nadie porque me horrorizó el mundo del laboratorio. La crueldad con los animales, los ratones, todo eso me generó muchísimo estrés. Entonces acabé la carrera y dije, esto no es lo mío. Me encanta la ciencia, pero me voy al mundo economía. Entonces estudié un MBA, me metí a trabajar en consultoría estratégica, estuve en una top tier durante un montón de años, viví en Sydney, estuve en Londres, en Sudamérica, y estrés, 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 y empecé a encontrarme mal. Pues empecé con mis hormonas desequilibradas, empecé a tener Ujú. picores nocturnos, empecé a tener malas digestiones, entonces como que mi cuerpo me empezó a avisar. Y es verdad que siempre había tenido muchísima salud y me había cuidado mucho, era una mujer deportista, pero empecé a tener síntomas, ¿no? Entonces empecé a investigar, a leer y de repente, clac, algo se abrió en mí con la nutrición. Y entonces dije, oye, si mientras trabajo estudio online y voy aprendiendo y voy... Entonces empecé a estudiar nutrición. Y entonces ya todo eso me fue enamorando el mundo. Yo además estudié en Estados Unidos, que era nutrición integrativa desde el primer momento. Era todo como muy holístico. Se hablaba de la paz mental, se hablaba también Ujú. de grounding, que son cosas que hoy se hablan, se hablaba de la microbiota y fue cuando todo empezó como a casar en mí, ¿no? Estudié nutrición, me acabé especializando también en nutrición clínica, me metí también en microbiota humana, bueno, empecé a investigar y a estudiar y a formarme en todo lo que tenía que ver el campo digestivo, que es donde albergamos los microbios que yo había estudiado en mi carrera de biología y era como mi gran pasión, ¿no? Y entonces fue como poco a poco empecé a dedicarme a esto y a ayudar a otras personas a estar mejor. Durante muchos años estuve en una clínica y luego de forma independiente, que es como llevo ya muchos años, ayudando a mejorar la salud, muchas veces a través del intestino y también incluyendo el cambio de hábitos, por supuesto. O sea, no es solamente lo que pasa en el intestino, ¿no? Sino cómo duermes, cómo estás en tu casa, con tu familia, cómo comes, no tanto qué comes, en qué estado comes, a qué hora del día comes, ¿no? Los ritmos circadianos y bueno, y es lo que hago a día de hoy.
Qué bonito, como lo has explicado, qué rápido, porque realmente aquí hay mucha ciencia detrás de todo lo que nos has puesto, pero ¿cómo vuelves a relacionarte con tu pasión, con el microscopio? Sí, y exacto. De hecho, eso que yo decía de quiero salvar, quiero ayudar, realmente he encontrado mi gran ikigai aquí. O Ujú. sea, es que ya no es solamente que me apasiona el mundo de la salud digestiva y los microbios, es que he encontrado tal satisfacción personal en poder ayudar a otras personas que me genera tal bienestar y tal felicidad que yo creo que solo por eso podría haber ganado unos 10 años de vida, comparado con el estrés que era trabajar en otro entorno. Realmente es una satisfacción. Entonces, pues sí, porque unes todo lo que te gusta, lo micro con lo macro, la parte también bióloga, que muchas veces los biólogos, ¿no? Yo me acuerdo cuando decidí estudiar biología, mi padre me decía, ¿y de eso? ¿Qué vas a hacer con eso, no? ¿De qué vas a trabajar con eso? Y yo le decía, pues no sé, papá, pero entenderé cómo funciona el mundo. Y me doy la razón a mí misma con 18 años porque tienes una comprensión de la biología, que igual, de los ecosistemas. Cuando yo trabajo la microbiota no pienso en que tienes una bacteria alterada y voy a tomar un antibiótico, no. Es todo un ecosistema, como podría ser un arrecife de coral, un bosque, un desierto. Ujú. Y como esa mirada bióloga también muchas veces aporta un ángulo diferente, ¿no? Más complementario. Ah, además, esa metáfora que acabas de hacer, ¿no? Con la microbiota, todo lo desconocido y a la vez lo que nos está dando de bienestar en el momento que empiezas a descubrir cómo te puede mejorar en tu día a día. Cuando vas de la mano de un buen profesional que te va guiando, evidentemente, no haciendo las cosas al tuntún. Sí, y sobre todo para mí el gran descubrimiento, porque al final yo cuando estudié la carrera ya hace 20 años o más, desgraciadamente, o más, obviamente se estudiaba como, se entendía como un grupo de microbios que viven en el intestino Ujú. y te ayudan a digerir, punto. Como si fuera una masa que vive ahí y nos ayuda un poco con la inmunidad. Pero claro, no teníamos la visión que tenemos hoy, que cuanto más se conoce, más respeto da. Es Ujú. decir, la interacción tan brutal que hay entre nuestras células y los microbios que albergamos. O sea, como la energía que tú tienes o la capacidad de almacenar grasa o que tú estés más contento o que te apetezca más comer sano o dulce, depende de qué señales se están secretando desde el intestino. Es alucinante. Me has dicho muchas cosas en nada, en 30 segundos. Esas mujeres que tienen tantísima energía, que no paran, pero que están con un cansancio y con una losa en la espalda que no pueden con la vida. Eso también la microbiota tiene mucho que ver. Bueno, posiblemente. O sea, al final creo que es lo que más he visto yo y por eso he escrito este libro, porque justamente arranca mi buscar, mi búsqueda incesante de buscar causas. Empieza cuando tengo delante a una persona que come bien, hace deporte y está machacada, ¿no? O sea, toda la vida me habían explicado de que para estar sano tú tienes que comer Ujú. bien, sano, lo que se considera sano, vegetales, pescados, ¿no? Aceite de oliva, carnes, pues yo qué sé, cada uno en su ritmo en función de su actividad y ejercicio físico. Entonces yo tenía delante constantemente a personas que hacían esa vida y tenían tripa hinchada, problemas de fertilidad, insomnio, tiroides, ganancia de peso, imposibilidad para quitarse el Michelin de la zona abdominal. Y era cuando yo decía, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, están haciendo los deberes. Y bueno, claro, cuando descubres que realmente lo que comes y el ejercicio es solo una pata de todo lo demás, es cuando se abre un poco esta puerta a todo lo que cuento en el libro, ¿no? Sobre lo que está detrás de ese metabolismo, que es todo el ecosistema, ¿no? Y cómo el ecosistema en el que vivimos, claro, ha cambiado tan rápidamente en tan poco tiempo que no estamos preparados para todo esto y nunca medimos las consecuencias de estos cambios que nos dan este estilo de vida tan estupendo, esta comodidad, esta conectividad, ¿no? Esta capacidad de, pues, de vivir tan bien. Pero claro, todo eso tiene el lado negativo que ahora se ve, porque ahora tú vas a la playa y comparas las personas de hace 70 años en la playa y ves imágenes, ves vídeos, ves fotos, y es que son otros cuerpos, son otros metabolismos, son otros aparatos digestivos, y es como que ha cambiado tanto, ¿no? Que ha cambiado tanto y sobre todo cuando tienes delante a personas que supuestamente lo hacen bien y están enfermas. Cuando dices de las personas de 70 años y que las ves en la playa, ¿hemos ido a mejor o hemos empeorado? Hemos empeorado, o sea, hace 70 años en la playa
digo la playa porque es donde ves los cuerpos de las personas, pero no veías personas con sobrepeso como actualmente, no veías niños con tripas hinchadas, no veías pieles con tantos acnés y tantos vitiligos y tantas reacciones autoinmunitarias y psoriasis. Realmente todo esto ha sido un boom siglo XX, sobre todo siglo XXI, ¿no? Y al final vamos normalizando y al final, pues sí, claro, los médicos tienen tratamiento para todos estos males y es estupendo, pero nadie se plantea, oye, ¿qué estamos haciendo para que todo esto cada vez crezca más? Para que toda la patología en general crezca más. Dicen, vivimos mucho más tiempo. Sí, pero también vivimos con muchos más síntomas. Si no existieran medicamentos, pues posiblemente igual no viviríamos tanto tiempo, ¿no? O viviríamos con mala calidad de vida, ¿no? Con Ujú. malestar, con dolores, con picores. Y eso es curioso porque eso es realmente lo que más vemos, problemas de infertilidad. Yo veo mucha mujer con problemas hormonales, problemas para no tener niños. O sea, realmente una generación atrás yo miro a mi madre y yo le preguntaba, oye, mami, de tu quinta, ¿había muchas amigas que no podían tener hijos? Y era como, "No, es que era lo contrario. Es que te quedabas embarazada con que te miraran". Y dices, bueno, es verdad, igual empezaban antes, Ujú. pero ahora también, incluso antes, tienes niñas con muchos problemas de fertilidad. Y todo eso al final está relacionado con tu metabolismo, está relacionado con el ecosistema en el que estás viviendo. Aquí la alimentación debe jugar un papel primordial, porque también hemos perdido esa cultura del chup chup, de la cocina, del aprovechamiento. Sí que por un lado tenemos gente que cocina de maravilla y que se pasa su tiempo en la cocina, pero también tenemos otra parte del aquí y ahora, y si puede ser, si podemos comer con un suspiro, no comamos con un suspiro y medio. Sin duda, el mundo de los ultraprocesados, la comida procesada, la comida preparada, que nunca va a ser la misma calidad que la comida que se prepara en casa, con amor, con cariño y con los vegetales del huerto. O sea, no se puede comparar. De hecho, incluso los propios vegetales crecen en suelos muy pobres por el hecho de que hemos intensificado la agricultura para producir más alimento, ¿no? La famosa industrialización. Y eso hace, pues que claro, las plantas crezcan muy rápido porque les das fertilizantes, pero en suelos más pobres. Entonces, ellas son más pobres en nutrición también. Además, como crecen en suelos con menos microbiota, también albergan menos microbios. Y como encima van llenas de pesticidas, estamos además añadiendo resquicios de esos residuos, de esas Ujú. sustancias que también están entrando. Entonces, claro, no puedes comparar. Muchas personas se alimentan a base de ultraprocesados, de congelados, de barritas. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que comíamos. Hay una caída importante en la ingesta de fibra, que es el sustrato principal de los microbios que albergamos en el intestino. Y al final, pues claro, peor comida, menos fibra, más aditivos, más insecticidas, y es un cóctel importante, claro. Hablabas de congelados. ¿No son buenos los congelados? ¿O hay productos que son más No, buenos y pasan por el congelador primero? no, o sea, tú puedes congelar comida, me refería como a comida preparada congelada, ¿no? O sea, en Ajá. plan, lasaña congelada, no sé qué, como cosas que ya están preparadas, que claro, sí, es comida, pero solamente si entiendes que la comida ya no es solamente macros, no es solo tiene tantos gramos de proteína, tiene tantos gramos de carbohidratos, sino entiendes la comida como el traspaso energético de la planta que recibió el Ujú. sol, ¿no? O sea, todo, cómo vibran los electrones de esa planta, sin irnos a la pseudociencia, o sea, realmente cómo está cocinado, con qué amor, cómo se ha cuidado, cómo se ha conservado, para que esté en las mejores condiciones posibles y mantenga la mayor cantidad de nutrientes posible, ¿no? Has hablado, Mariana, del dolor y del picor. El Ujú. picor me ha llamado mucho la atención. ¿Vale? Bueno, es que el picor de piel es algo que se ve muchísimo. Hay diferentes causas, pero la gran fundamental es la producción excesiva o la acumulación excesiva en el cuerpo de lo que llamamos la histamina. Es una molécula que el sistema inmunitario produce cuando se defiende, cuando nos quiere alertar. Es, por ejemplo, lo que producimos cuando tenemos alergias. Entonces es cierto que si el intestino no está bien, solemos producirlo a ese nivel para defendernos de algún oportunista. Hay bacterias que si sobrecrecen lo producen también mucho y luego el propio cuerpo lo tiene que drenar por el hígado. Y en este siglo el hígado, que es el órgano detox por excelencia, además de tener muchísimo más trabajo de lo que tuvo cuando se fabricó, al final el órgano tiene una genética paleolítica y vivimos en un mundo mucho más sucio, lleno de tóxicos, microplásticos, contaminación, todo eso, los cosméticos, todo eso tiene que pasar por ese hígado. Y además de que el hígado por el día tiene trabajo, función digestiva y metabólica, por la noche es cuando hace el detox.
Y si tu cuerpo sabe que es de noche y estás durmiendo en el estado que debes dormir, pero todo el mundo de las luces y las pantallas de noche y demás tiene todos esos ritmos alterados, por tanto tenemos mucha más basura que sacar y no lo hacemos del todo bien porque igual no todo el mundo descansa bien la noche, ¿no? Y eso hace que acumules más residuos, entre ellos la histamina, que genera mucho picor. De hecho, es característico como el tener más picor después de la ducha caliente o por la noche cuando estás en la cama durmiendo. Yo misma lo tuve cuando estuve esta etapa de mi vida de estrés, ¿no? A mí me decían que era prurito crónico y yo dije, esto no es prurito crónico, esto tiene solución. Y obviamente luego con la vida he aprendido que era histamina, posiblemente por estrés y por no dormir y por hacer las cosas mal en ritmos circadianos. Hablando de ritmos circadianos, aquí entonces la luz natural tiene un papel muy importante. Claro, como siempre lo tuvo. Realmente es que al final se ha demonizado el sol y entonces ya nadie sale fuera. Y son cosas diferentes. O sea, yo creo que siempre se ha vivido expuesto al exterior. Cuando uno ya no puede estar fuera, se tapa, se mete en la sombra. Siempre estuvimos al exterior. De hecho, cuando no existía bombilla, no nos quedaba otra que estar fuera. Y estábamos fuera y cocinábamos fuera y limpiábamos la ropa fuera y el mercado era fuera y estábamos fuera como se ha estado siempre, ¿no? Y luego cuando oscurecía el día, nos recogíamos, nos íbamos como mucho a la luz de una vela, de una fogata, de un candelabro, y hemos vivido así toda la historia de la humanidad. Realmente es muy nuevo que iluminamos la noche y sobre todo ahora, desde el año 2009, 2010, que se obliga a cambiar las bombillas incandescentes por luces LED, la luz LED es azul y el azul para tu cerebro es día, es la luz que te despierta, es la luz del día. Entonces, claro, si tú estás sometido a tablets, a televisión, a iPads, a ordenadores y a las luces de casa blancas LED, está claro Ujú. que estás constantemente diciéndole a tu cuerpo es día, es día, es día, es día, ¿no? Y eso hace que, claro, que te alejes del exterior, porque como todo está iluminado, ya no necesitas estar fuera para ver, los trabajos son todos al interior, y encima cuando estás al interior, sobre todo en horas de tarde, noche, estás diciendo a tu cerebro que es de día. Y esto es una de las grandísimas causas de patología metabólica en este siglo. De hecho, por eso dedico un capítulo entero a hablar de esto. Claro, ¿cómo has organizado el libro? Porque esta desincronización para el día a día realmente es muy amplia y como decíamos al principio, es uno de aquellos libros que se tienen que convertir como en una enciclopedia de sobremesa para tenerla al ladito de la cama e ir leyendo y ir diciendo, ah, pues esto a mí también me ha pasado, o esto que sí, lo conozco, he tenido esa sensación. ¿Cómo lo has organizado para que también se pueda detectar que posiblemente estemos desincronizados de nuestro cuerpo? Vale, el libro tiene 5 pilares importantes que son 5 capítulos. ¿Vale? Luego hay un sexto que es un programa práctico, es un plan de 21 días para poner todo en marcha, con menús, Ujú. con incluso meditaciones que he grabado yo y que puedes captar con un código BIDI. O sea, eso es ya la parte práctica para poder sentir en tu propio cuerpo cómo estás de bien cuando haces las cosas bien. ¿Vale? Que yo me dedico a eso, yo hago muchas veces programas de 21 días, tengo un grupo de personas y las llevo durante 21 días para hacer cambios en todas estas líneas y vamos, rara vez no han encontrado beneficios, ¿no? Entonces, divido el libro, a mí me piden un libro sobre metabolismo. Yo mi segundo libro lo tenía claro, que era sobre temas digestivos, y me dijeron, no, queremos un libro sobre metabolismo. Y dije, bueno, pues, ¿lo puedo organizar como yo quiera? Sí. Entonces, he organizado el libro en los pilares que yo considero que están detrás de la patología metabólica actual. El primero es ritmos circadianos desincronizados del sol, ¿vale? De la luz solar. El segundo es el estrés como gran generador, estrés crónico como gran generador de todos estos problemas metabólicos, sobre todo, no tanto la generación de estrés y la producción excesiva de cortisol, sino el no drenaje de ese estrés, porque Homo sapiens siempre estuvo estresado, porque vivíamos en la intemperie y nos comían las bestias, pero teníamos herramientas, las mejores herramientas que hoy con evidencia sabemos que bajan ese cortisol, como estar en tribu, vivir en la naturaleza, estar en entornos, espacios naturales, el movimiento constante para sobrevivir y todo eso hacía que aunque hubiera agentes estresores lo drenáramos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos desincronizados de nuestra tribu, de nuestra naturaleza Ujú. y de toda esa conexión, ¿no? El capítulo número 3 habla obviamente de los tóxicos, ¿vale? La química de los tóxicos. Hoy vivimos en un entorno rodeado de cosmética, productos limpio hogar, aromas por todos lados, que hoy sabemos que funcionan muchos de ellos como hormonas. De hecho, la propia OMS los clasifica como disruptores endocrinos.
Algunos funcionan como bloqueadores de nuestras hormonas y otros las potencian. De hecho, hay muchos que funcionan como estrógenos, los famosos senoestrógenos, y muchos son obesógenos, obesogénicos, favorecen la acumulación de grasa corporal, alteraciones del metabolismo de la tiroides, etcétera. Entonces, me parecía un pilar fundamental hablar de esta parte de tóxicos porque muchas veces están detrás. Yo he tenido pacientes que han perdido peso simplemente por dejar de usar perfume. Es alucinante, pero es real. El cuarto bloque, mi favorito, habla obviamente de la parte de microbiota y salud digestiva, cómo los microbios que albergamos y cómo están y qué información mandan van a hacer que tú tengas un metabolismo óptimo, lleno de energía, con tus mitocondrias brillando, o que estés agotado, decaído o incluso acumulando grasa corporal, ¿no? Y el último, obviamente no podemos hablar de la comida, ¿no? De lo que comes, a qué hora lo comes, con quién lo comes, qué época del año lo comes, un poco por esa línea, ¿no? Esto es interesante, el tema de la hora. Claro, aquí muchas veces no comemos cuando queremos, sino cuando podemos. O, o hasta desde el punto de vista ya si lo unimos al trabajo o a la vida diaria. O hay veces que estás tan inmerso en las cosas que de repente dices, he comido hoy. Sí, y sobre todo muchas veces también comemos con estrés. Entonces, cuando tú comes desde la paz, activas el nervio vago, se potencian toda la secreción de enzimas, de jugos digestivos y la digestión es perfecta. Cuando tú comes desde la alerta, el nervio vago no se activa y la digestión es parcial. Entonces, la mayoría de, por ejemplo, de pacientes con problemas digestivos tienen problemas de alerta crónica y no digieren bien. Y si encima no tienes la posibilidad de tú decidir cuándo comes, de hecho, por ejemplo, pues eso, te conocí a personas que trabajan de noche, que trabajan a turnos, que están despiertos toda la noche y se comen un guiso de lentejas a las 4 de la mañana. Claro, tu cuerpo es diurno y luego la noche repara todo el daño acontecido por el día. Entonces, tú necesitas tu episodio diario de noche y tu episodio diario de día. Y es en el día cuando comemos. De hecho, en la mayoría de países europeos se cena a las 5 o 6 de la tarde. Pero aquí en España tenemos muchas personas a las 9:30, 10 de la noche. Entonces, claro, estamos comiendo en horas donde el cuerpo no está preparado para digerir esto y ya no solo los problemas digestivos que te genera, sino que hormonalmente el mismo alimento no te genera la misma glucemia ni pico de glucosa comida a las 12 del mediodía que comida a las 10 de la noche. De hecho, es uno de los grandes problemas y es una de las primeras cosas que cambias en las personas y que más efecto tienen. Lo de adelantar la cena, hacer cenas que se digieran más fácilmente para cuanto antes, dejar de digerir y empezar a entrar en modo descanso, ¿no? El picoteo nocturno, por ejemplo, es catastrófico. Entonces, por supuesto que afecta a qué hora comes. Incluso la misma comida al sol frente a comerla en una pantalla podría tener un efecto diferente. Entonces es importante porque muchas veces solamente estamos mirando lo que ponemos en el plato, pero tenemos que tener en cuenta que el momento del día y en qué estado estamos comiendo esa comida también va a tener un impacto metabólico mayor o mejor o peor. De hecho, de nuevo, si tú comes estresado, hay evidencia de que el pico de glucemia posterior es mayor que si tú comes tranquilo. Entonces, estás muy enfocado en qué glucémico es un alimento cuando muchas veces la Ujú. glucémica eres tú por cómo estás comiéndolo, ¿no? O sea, tendríamos que cambiar también los hábitos. Me ha gustado mucho desde el punto de vista que a veces estamos como un poco obsesionados en qué comemos y cuando ¿Mm? tendríamos también que pensar cómo lo hacemos, ¿no? Si es delante de la pantalla, si es en compañía, si tienes la posibilidad de hacerlo en un lugar que esté preparado para comer, que no sea aquello en cualquier sitio, de pie, de cualquier manera, aprovechando también para ver alguna serie. Ese afán también de estar todo el día ocupados, Mariana, de estar todo el día que la mente esté siempre en el run, 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 run. Cuando venimos de una época que aburrirse era una maravilla desde el punto de vista de decir, no estoy haciendo nada, estoy mirando el techo y se te ocurren cosas, cosa que ahora mismo no nos damos ni el permiso para pensar. Exacto, vivimos corriendo, vivimos ocupados y vivimos hiperconectados. De hecho, esta mañana estaba pasando mis perros en el campo y me cruzaba con un chico que iba corriendo como con un teléfono agarrado a un brazo, un iPad agarrado a otro brazo, un auricular, otro aparato. Digo, pero ¿te has ido a correr? ¿Te a correr? ¿Qué haces con todos los aparatos conectados, escuchando una call, no sé qué? Y era como, no, no me puedo creer, o sea, que no tengas este ratito como para, solo para ti, ¿no? Y al final nos acostumbramos a no parar nunca. Esto lo ves, por ejemplo, mucho en los niños, ¿no? De me aburro, me aburro, me aburro. Pues niña, abúrrete, abúrrete porque necesitas aburrirte, ¿no? Y es verdad que también hay muchas personas que no paran porque cuando no lo has hecho nunca, y sobre todo es importante
tener ese tiempo de parar. Es verdad que hay personas que sostienen cosas que les hacen daño, pues Ujú. relaciones, la soledad, lo veo mucho en la mujer, ¿no? El sostener todo sola y no tener apoyo tribu, yo qué sé, trabajos que no nos gustan, pero que no nos queda otra porque si no, no llegamos a fin de mes. Y todo eso muchas veces cuando paras te atormenta. Entonces también hay muchas veces que corremos sin parar por el hecho de no ver esa parte, ¿no? Y no mirar hacia adentro. Yo siempre esto lo asemejo mucho con la generación de mi abuela, que eran muy religiosos, ¿no? En España se rezaba mucho Ujú. y científicamente cuando rezas, cualquier rezo, Padre Nuestro, es como el activa las mismas zonas del cerebro de la calma. Y Ujú. es verdad que tú entras en una iglesia, no tienes por qué rezar, ¿eh? Yo lo digo desde el punto de vista de ellos tenían mucho tiempo de estar ahí en silencio, ¿no? Pensar en tus pecados, cómo ser mejor, que Dios te perdone. Y no digo que haya que ir por ese camino, hay muchísimos caminos de espiritualidad o de trabajo contigo mismo, Sí, pero sí, sí. sí hacían esa parte de trabajo, ¿no? De estar en un sitio de paz, conectando. Pues ahora cada vez más se lleva la meditación, la respiración profunda, ¿no? El yoga, todo esto que nos lleve un poco a intentar parar y quitar todo ese ruido de encima y atreverte, ¿no? A mirar para adentro, a respirarte, a perdonarte, a quererte, porque es importante también. Si no, vivimos en alerta crónica y eso nos tiene enfermos también. Y es muy curioso porque cuando realmente hacemos esas pequeñas paradas, aunque sean unas paradas como muy mínimas, ¿no? El aprovechar, ver un banco, el sol que está dando y de repente dices, mira, voy a sentarme, esto lo hice yo hace nada, hace la semana pasada, iba a una grabación y estaba muy nerviosa y hacía un día espectacular, me senté en un banco sola, me puse las gafas de sol y digo, aquí no me muevo durante 5 minutos y fue maravilloso. Y digo, ostras, es que esto tendría que estar recetado por el médico. El poder parar y sentarte, dejar de pensar en todo y solamente pensar en ti y en ese momento. No necesitas tampoco, es como unas vacaciones de la vida, el frenar durante unos instantes para pensar en nada. Sí, sobre todo que además estamos sometidos a una persecución constante. Yo, por ejemplo, tengo mails por todos lados, mail de info de gente pidiendo sesión, luego tengo mail de pacientes que tienen dudas, luego tengo el Ujú, WhatsApp, luego tengo el Instagram. Por muchos años esto me carcomía, me ujú. carcomía. Y un día Sí. dije, se acabó, respiro, llego hasta donde llego. Y ahora mismo hay momentos del día donde hago parón, el móvil queda absolutamente fuera de mi espacio y, por ejemplo, sobre todo lo hago mucho cuando estoy con los niños o cuando me voy a hacer deporte, o cuando me voy a pasear perros y estoy sola. Y cuando estoy con los niños estoy con ellos. Y es que es una pasada, porque cuando llevas un rato desconectado, es que se te olvida y estás presente y eres capaz de disfrutar desde otro punto de vista, ¿no? Descansas mejor, duermes mejor, tienes menos cortisol. Si no haces estas paradas, estás todo el rato como que no llegas, que no llegas, que no llegas. Y muchas veces la propia emoción de no llego, cuánto trabajo tengo, cuándo voy a hacer esto, Ujú. todo eso es muchísimo peor que venga un perro y te dé un susto y te suba el cortisol a 500, ¿no? Es así. Y al final María, vivimos mucho con este estresor continuo y eso y, pues claramente no es bueno. No es bueno porque nos afecta a la microbiota, nos afecta al sueño, nos afecta al metabolismo. bueno, y además el hecho de que ya nos tenemos que marchar, pero Mariana, yo creo que otro día podrías venir y seguimos hablando sobre el tema de la microbiota. ¿Cómo nos altera después de una situación estresante? ¿Cómo de repente no vamos igual al baño? Claro, o diarreas, o se te cierra el estómago, cuando tienes nervios, Ah. ¿dónde te duele? Te duele el estómago. Es el gran templo emocional. Está muy conectado. Personas que tengan temas digestivos, hay temas emocionales ahí que solventar y claro, al final todo nos afecta. Y quien no vive en este siglo agobiado, preocupado, solo encender la televisión, es ya, ¿no? La gasolina, lo otro, el fin de Ujú. mes y hay que intentar evadirse un poco y sobre todo drenar el estrés. Ejercicio, naturaleza, tribu, abrazos, risas, baile, porque todo eso nos va a ayudar a sostener mejor este mundo de locos que vivimos. La teoría la conocemos, ahora hay que ponerla en práctica. Gracias, Mariana, ha sido un placer. Un placer, muchísimas gracias por este huequito.